Voy a compartir la palabra del Eterno con ustedes. Le daber a Torah Shelcha. Solamente hablaré la Torah de Yahweh. No hablaré mis propias palabras. Lo daber meli sheli. O sea, no hablaré mis propias palabras. Siempre cualquier pastor, cualquier evangelista tiene que predicar la palabra del Eterno sin adulterarla. ¿Qué es el pacto de sal? Muchos hermanos y muchas hermanas se me han acercado a la oficina pastoral. Me han dicho, hermano, ¿qué es el pacto de sal? Vamos a ver ahora qué es el pacto de sal. Y que, escucha bien, hermano, los pactos no fueron abolidos porque la ley, la Torah, no fue abolida. Y el pacto de sal está en el antiguo pacto. Quiero que empecemos por recordar que los pactos los hace el Eterno con el pueblo. ¿Cuántos escucharon? Cuando una persona dice, voy a hacer un pacto con Dios, así dicen. No, eso está mal. El que hace los pactos es Él con nosotros. Pero Él no hace pactos, ningún pacto lo hace con personas que no sean su pueblo. ¿Y cómo podemos identificar que alguien es pueblo de Dios, pueblo de Elohim? Pongamos un ejemplo. Ruth dijo a Noemí, su suegra, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Baruch Hashem. Entonces ella llegó a formar parte del pueblo de Israel, de los Bene Israel. Hace un momentito que yo presentaba aquí el Sefer Torah, el libro de la Torah, yo decía, lo que dice la Torah, no lo que diga yo. Sigue los mandamientos y vivirás. Aleluya. Y uno de los mandamientos es creer en Yahshua HaMashiach como el Salvador y seguirle a Él, no tradiciones de hombres. Entonces decía yo que el Eterno es el que hace los pactos con el hombre o con la mujer, con su pueblo. Uno de los pactos fue y es el Shabbat. El Shabbat es irrevocable, no es negociable, no es si una persona del pueblo lo quiere guardar o no, lo tiene que guardar. Si no lo guarda, entonces no es del pueblo. Es cualquier goyín, cualquier gentil, no es del pueblo. Y solamente el pueblo de Israel tiene bendición. En la Nueva Jerusalén, voy a dar un resumen pequeñito, hay 12 puertas, esto está en Apocalipsis 21:12, 12 puertas y cada puerta tiene uno de los hijos de los nombres de Israel, de Jacob. No hay puerta para gentiles, eso no existe. Otro pacto es la Brit Milá, la circuncisión, el pacto que hizo Yahweh con Abraham Avinu, el padre en la fe. Ese pacto tampoco fue abolido, tanto que en Ezequiel 44, verso 9, dice que en el milenio todos los habitantes de la tierra, sean judíos o no, deberán ser circuncidados en lo físico, en lo físico. Aparte está la circuncisión del corazón. En Isaías 52, verso 1 dice que nadie podrá adorar al rey en Jerusalén si no está circuncidado físicamente, físicamente. Entonces es un pacto que tampoco fue abolido. Y entre tantos pactos, mis hermanos, porque tú ya tienes el tema ahí, tú tienes el tema de los pactos, está el pacto que hizo con Adán, está el pacto que hizo con Noah, con Noé, está el pacto que hizo con David, con Moshe, etc. Antes con Moshe. Ahora, uno de los pactos es el pacto de sal, S-A-L, sal, tal cual. Recordemos que el diablo es copión, porque Yahshua es creador, y Hasatán, el diablo, el Señor lo reprenda, es criatura. Entonces en el tema, en Shavuot, si no mal recuerdo, dije que, basado en la Torah, que el Eterno le dio poder a Moshe, unción del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, pero que tenía que utilizar su vara. ¿Se acuerdan? Su vara. Entonces utilizó su vara. Con esta vara harás mis milagros, dijo Yahweh a Moshe, a Moisés. Y entonces los magos, los satanistas, utilizan la varita mágica. ¿Recuerdas? Ese es ese escorpión. El Eterno nos pide que en las fiestas, no en esta, en las fiestas como es Pesach, Shavuot, Sukkot, pongamos nosotros una ofrenda en lo que Él nos ha bendecido. Frutas, cereales, etc. Entonces el diablo es copión y viene y le dice a la gente, pon ofrenda para los muertos. Y de ahí sale, es copión. Dice que toma lo kadosh, toma lo santo y lo pervierte. Igual ocurre con la sal. El pacto de sal que hizo Yahweh con su pueblo, sobre todo para el linaje del rey David, del Melech David,
El diablo copia, por eso los brujos utilizan sal. Y de ahí sale la palabra, estás salado, estás embrujado, estás hechizado, tienes una maldición, te salaron, te echaron brujería, te están haciendo vudú. ¿Qué es lo que hacen los brujos? Revuelven sal con tierra de panteón y eso lo riegan en las puertas de los negocios o en las casas para que a la gente le vaya mal. Entonces la sal la utiliza Yahweh como un pacto para su pueblo, pero Hasatán la utiliza también para hacer el mal. Ahora, no es en sí lo que representa la sal, sino los espíritus inmundos, en el caso de la brujería, lógico, los que hacen daño cuando la persona no está cubierta con la sangre del Mesías. Y su nombre es Yahshua, porque Shua quiere decir salvación. ¿Amén? Entonces decíamos que Yahweh es el creador. Quiero que abras tu Biblia en Vayikra, Levítico 2. Nos vamos a gozar hoy mucho, mis amados. Levítico 2, verso 13. Pasuk 13. Mi alma te alaba, Yahshua HaMashiach. Ahora tú vas a entender y yo muchas cosas hermosas, hermano. ¿Quién tiene Levítico 2, 13, hermanos? Cuando lo tengan todos, absolutamente todos, me dicen un amén y fuerte. Aleluya. Dice, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Elohim. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. A ver, todos a una sola voz. Amén. Baruch Hashem. Entonces ministrábamos en las parashá de la Torá que cuando el pueblo de Israel, el sumo Cohen, ofrecía en holocausto algún borreguito, una oveja, un cabrito, etcétera, lo tenía que salar. Y holocausto quiere decir todo quemado, eso quiere decir holocausto. Ahora recordamos el holocausto de Hitler. Y él está en el infierno. Ahora, y ahorita vamos a ver que Hitler, según la Biblia, tiene un pacto de sal, pero para maldición. Ahorita lo vamos a ver. ¿Cuántos están atentos hoy? Y cada impío que está en el infierno tiene eso. Entonces, el sumo Cohen tenía que salar mucho esa ofrenda para que subiera como grato aroma hasta el tercer cielo, al Malhut Hashamayim. Vamos a meditar Números 18, verso 9. 18, 19. Búsquenlo con calma. Números 18, verso 19. Y anoten por favor todas las citas de los hermanos y todos los que me estuvieron preguntando, por favor, para que tú después me ayudes a ministrar a otros hermanos. Aleluya. ¿Quién se goza? Baruch Hashem. Números 18, verso 19. Yo lo leo primero. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Yahweh, las he dado para ti, para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo, pacto de sal perpetuo es delante de Yahweh para ti y para tu descendencia contigo. A ver, todos el 19, amén. Baruch Hashem. Dice todas las ofrendas elevadas de las cosas santas. Es decir, que lo que ya se consagra a Yahweh, ya así queda consagrado. Es santificado por el Eterno. Y en el Pasuk 18 dice, y la carne de ellos será tuya, como el pecho de la ofrenda mecida, y como la espaldilla derecha será tuya. Eso le tocaba al sumo Cohen. Entonces la ofrenda mecida es esto, que si el sumo Cohen tenía entonces ya la ofrenda que iba a quemar para Yahweh, la tenía que mecer, así. Ahora nosotros no nos toca hacer sacrificios, porque el único sacrificio perfecto y para siempre es el de Yahshua HaMashiach.
Pero si tus oraciones, tus ayunos, por eso aquí los hermanos han visto que oro así. Y entonces, no, ahí tú no eres copión, estamos aprendiendo todos, Baruch Hashem. Y entonces tú por eso empiezas a orar así. Porque tu alma está consagrada a Yahshua. Aleluya. Y no es un acto religioso. Pero si lo vamos a hacer, hagámoslo genuinamente. No para que me vean. No para que me vea el hermano que tengo a la derecha, el que tengo a la izquierda, el que tengo adelante, el que tengo... No. Yo quiero ofrecer mi vida completa a Yahshua. Y lo que importa es que Él me vea, que Él escuche mi voz, para que yo primeramente escuche su voz. Baruch Hashem, viviendo en santidad. Segunda de Crónicas, mis amados. Vamos a Segunda de Crónicas. Alabado es Yahshua HaMashiach. Entonces tú puedes orar, tú puedes cantar, meciéndote. No es un acto religioso, está en la Torah. Porque Yahshua, quien es Yahweh, es un solo Elohim, un solo Dios. No es religioso. Él no creó ninguna religión, sino una relación viajada, una comunión con Él. Segunda de Crónicas 13, vamos al Pasuk, al verso 5. Aleluya. Dice Segunda de Crónicas 13, 5, yo lo leo primero. ¿No sabéis vosotros que Yahweh, Elohim de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos, bajo pacto de sal? A ver, todos a una sola voz. Amén. Tú vas a entender después, cuando leas Primera y Segunda de Crónicas, hay que ir leyendo bien la Biblia completita, que ya entre los israelitas había divisiones. Voy a parafrasearlo así rápido. Había divisiones. ¿Quién será el rey? ¿Cómo será el rey? ¿O a quién nombramos? ¿O quién es? Y entonces el Eterno les dice, no hagan eso. El pacto que hice yo, lo hice con David, y es pacto de sal, y es perpetuo. Baruch Hashem, con su descendencia. Ahora, anoten por favor, porque quiero que tengas estos apuntes para que me ayudes a ministrar. Y mira que sí me estás ayudando a ministrar, y la gloria es para Yahshua, te lo agradezco. La sal no se puede quemar con el fuego, o sea, no se quema, no se quema. No es que no se tenga que poner en la ofrenda, ya vimos que sí, pero la sal no se quema, no se puede quemar con el fuego. Ahorita vamos a explicar. La sal no se puede quemar con el fuego. Cuando pueda yo continuar, me dicen amén, por favor. Ahora, anótelo con letra grandotota. Es el elemento simbólico, de la relación pactal. Me dicen amén, cuando pueda continuar. Es el elemento simbólico de la relación pactal, es decir, del pacto entre Elohim e Israel. Entre Dios e Israel, entre Elohim e Israel. Cuando terminen me dicen amén. Ahora, anoten esto también. Punto y aparte. Un pacto de sal, punto y coma, es un pacto eterno. Es decir, que no fue revocado, sigue adelante. Y ahorita lo vamos a demostrar con el Brit Hadashah, con el nuevo pacto. Entonces es eterno. Baruch Hashem. Ahora, anótenlo por favor. Así como la sal mantiene su sabor, la verdadera sal, porque ahorita vamos a ver varios diferentes tipos de sal, por así decirlo entre comillas. Así como la sal mantiene su sabor, el pacto de sal, ¿puedo continuar? Que es de Elohim, no es del hombre, es de Elohim, estaría por siempre. Estaría por siempre.
Ahora, tú tienes ahí todavía, probablemente, si no, volvemos a buscar 2 de Crónicas 13:5. ¿Sí lo tienes? ¿No sabéis vosotros que Yahweh, Elohim de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre? Esto es eterno. A él y a sus hijos bajo pacto de sal. Ahora, anoten esto, yo quiero que lo anoten tal cual, mis amados. Elohim les recordó que el reino legítimo le pertenecía a la dinastía de David, a nadie más. Por eso él vuelve a la tierra en el milenio. David vuelve a la tierra en el milenio. Entonces el Rey de la Gloria, Yahshua HaMashiach, Él reina sobre toda la tierra. Él es Elohim, Él es Dios. Pero el Rey David, ya lo he dicho, perdón por la comparación, va a ser como el presidente municipal de Jerusalén. Eso no lo digo yo, lo dice la Biblia, está en Zacarías. Ahora, implicaba durabilidad. El reino de David, la dinastía de David, implicaba durabilidad, o sea, eternidad. ¿Vamos bien hasta acá, hermanos? Cuando pueda continuar me dicen amén. Ahora, ¿qué dice el Brit Hadashah? ¿Qué dice el nuevo pacto? Mal llamado testamento. ¿Por qué digo mal llamado? Porque lo dice la Biblia. Dice la Biblia que el testamento es válido mientras muere el testador, pero nuestro Redentor vive. Entonces no es testamento, es pacto. ¡Aleluya! ¿Quién le puso testamento? Roma le puso así, pero es pacto. Mateo, vamos a Matillahu, Mateo 5, verso 13. Es pacto. Mateo 5, verso 13. Ahora, antes de que lo leamos, quiero explicarles algo. Y si quieres, anotas tú la explicación, mi amado hermano. Quiero que pongan mucha atención todos, porque a veces se ministran cosas y a lo mejor tú oyes algo que yo no dije. Apenas una hermana, y lo decimos con mucho cariño y mucho amor y mucho respeto, dijo que yo había dicho, a la redundancia, que no se podía tomar café ni té. Pero ¿a qué horas yo me tomo mi café, pero bien rico, y té rico? Lo que pasa es cuando rompemos maldiciones, yo renuncio a la lectura de las barajas, de los horóscopos, a la lectura del café, del té, del péndulo. Entonces renunciamos a eso, no al café. ¿Amén? No te sientas mal, hermana, escuchaste mal. Tómate tu café. Y si lo quieres bien cargado, bien cargado. ¡Aleluya! Mateo 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. A ver todos, amén. Baruch Hashem. Ahora, fíjense muy bien, hermanos, que esto está siendo dicho en el monte. Y ya habíamos dicho que el monte, porque en el Pasuk 1 dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus talmidín, sus discípulos. Y decíamos que cuando subía al monte, alguien de los profetas, en este caso no está subiendo cualquier profeta, está subiendo el Rey de la Gloria, Yahshua HaMashiach, era porque se iba a dar algo importante. El Eterno dio la Torah desde el monte Sinaí. Baruch Hashem. Ahora, no es que tú y yo seamos ofrendas para la salvación de otros, no. El único que salva es Yahshua. Pero ciertamente el pacto de sal, que era para las ofrendas, la expiación del pecado, el eterno Yahshua HaMashiach no abolió ese pacto de sal, y entonces tú entras y yo dentro de ese pacto de sal. ¿Quién va entendiendo? Vamos a dar otras citas. Mira,
Para que le entendamos mejor, anota esto. Tus obras sin pecado, cualquier obra que tú hagas sin pecado, es una ofrenda con sal, porque es santa. Ya decíamos que las ofrendas santas, ¿quién se acuerda? Lo acabamos de ministrar en Números. Baruch Hashem, las ofrendas santas. Entonces tu ofrenda no se está refiriendo al dinero que tú das para hacer más discos, que también incluye eso, sino lo que tú hagas por tu papá, tu mamá, honrando a tu padre y a tu madre, como dicen los mishpatim, los mandamientos, los 10 mandamientos. Si lo haces santamente, lógico, si lo haces sin ningún interés, entonces es una obra que se considera con sal, porque no lleva malicia, no lleva pecado. Entonces anoten, tus obras sin pecado significa que tienen sal. Entonces estás dentro de un pacto. Bendito es Yahshua HaMashiach. ¿Quién entiende eso, hermano? Hermano, por eso Kefas, Pedro, escribió esto y dijo, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío y el pecador? La santidad, hermanos preciosos, es algo más de lo que nos podemos imaginar tú y yo. Por eso ministré los temas pasados sobre la angustia y ayer sobre la felicidad, y hace 8 días sobre todo, que todo lo que hagamos, que no sea para que nos reconozcan, que hagamos mínimo 3 obras diarias sin que nadie lo agradezca. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Entonces es una obra con sal. Si la persona dice conste, como decíamos en el tema, conste, te ayudé, esa obra no tiene sal. Y entonces la persona está fuera del pacto. Por eso dice Shaul, vamos a ir a Efesios, esto es muy importante que lo recordemos. Efesios, escucha bien, hermanos, solamente los Bene Israel, los que obedezcan la Torah de Hashem Yahweh son salvos. No lo digo yo, lo dice él mismo, Yahshua. Efesios 2:12. Cuando lo tengan me dicen amén, hermanos. Dice, en aquel tiempo estabais sin Mashiach, Yahshua, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos, entre ellos el de sal, de la promesa, sin esperanza y sin Elohim en el mundo. A ver, todos el 12, amén. Entonces, todo lo que hagas tú y yo, mi amado hermano, mi amada hermana, debemos de hacerlo sin ningún interés. Todo. Lógico, tú trabajas y yo trabajo, en nuestro trabajo, vale la redundancia secular, tenemos que ganar, pues eso es lógico, nos están pagando por nuestro trabajo, eso es lógico. Pero se refiere el Eterno a las obras de Rahamín, de misericordia, que todo lo que tú y yo hagamos sea sin ningún interés. Y entonces recuerda muy bien que si tú haces obras sin que el otro te diga gracias, estás más bendecido, estaremos más bendecidos tú y yo. Que nadie se entere, mejor que tú hiciste una obra buena, dice Yahshua, como ministramos, que lo que hace tu mano derecha no lo sepa la izquierda. Entonces, por eso escribió Kefas, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío y el pecador? Porque la mayoría de la humanidad, cuando no ha nacido de nuevo, busca que le den las gracias de todo y que le hagan reverencias al Señor de la esquina, de los tamales, etc. Todo el tiempo las personas quieren que se les den las gracias. Nosotros por educación damos las gracias y nos hacen un favor. En el caso de los Bene Israel no esperemos nada, que si tú colocas una silla acá en la Quejilá, no esperes que nadie te diga gracias, eso es mejor, porque lo estás haciendo para que un hermano escuche la palabra del Eterno. Baruch Hashem. De hecho, los hermanos que ponen las sillas deben de hacer una oración cuando están poniendo las sillas y las están sacudiendo. Padre, que la persona que se vaya, te quiero decir una cosa, yo puse sillas. Entonces, si te lo digo es porque ya lo hice. Baruch Hashem.
Y entonces cuando yo estaba poniendo una silla, la estaba suponiendo, Padre, que la persona que se va a sentar acá y escuche tu palabra, penetre a su corazón. No nada más poner la silla por poner la silla, no. Baruch Hashem, hermanos. Todo lo que hagamos sin ningún interés. La persona, el hermano va a venir y no va a saber quién puso esa silla. Pero el Eterno te lo va a agradecer. Él no es deudor de nadie, dice la Biblia. Aleluya. Baruch Hashem. Entonces, la persona que todo el tiempo está esperando que se lo agradezcan, ni siquiera es salva. Ni siquiera es salva. Porque no ha nacido, lógico, de nuevo, está esperando recompensa por su orgullo. Quiere recompensa de todo. Vamos a Marcos. Entonces no nada más se trata del pacto de la circuncisión. No, va más allá la santidad. Marcos 9. Y aquí voy a ministrar algo que es muy importante, como dice del hebreo al original español, porque se ha malinterpretado mucho este versículo. ¿Quién tiene Marcos 9:49? Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. A ver, todos el 49, amén. Está hablando del Tofet, del infierno, y aparte está hablando de ofrendas. En este versículo hay dos enseñanzas muy profundas. Mira, dice desde el verso 42, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase a una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala, mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al Tofet, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Ya ministramos sobre el Tofet, el disco está en la librería, consíguelo, hermano. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Elohim con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al Tofet, al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego. Baruch Hashem. Y todo sacrificio será salado con sal. Verso 50. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos, en ti, y tened paz los unos con los otros. Ahora, anota la explicación, hermano. Es muy profundo. El 9:49, la explicación es esta. Preservados por la sal para el sufrimiento eterno, así como la sal sirve para preservar los alimentos, preservados por la sal para el sufrimiento eterno, en el Tofet, en el infierno, preservados con sal. Qué tremendo está esto, qué tremendo. Por eso dice, porque todos serán salados con fuego. El Eterno usa sal en el infierno, en el Tofet, y va a usar sal en el lago de fuego. Entonces, ¿sí anotaste bien, hermano? Preservados con sal para que el sufrimiento sea eterno. Así como la bendición es eterna para los kadosh, la condenación, el sufrimiento es eterno para los impíos. Entonces el Eterno usa sal. Es increíble, porque muchos se han imaginado que es un lugar espiritual. No, es un lugar físico, real. Eso lo ministré en la grabación, en el tema. Que el infierno es un lugar real, es físico, existe, es real. No es como muchos se han imaginado, o las sectas como los testigos de Jehová que niegan el infierno, el Tofet, no. Entonces, si tus obras son queriendo, gracias, muchas gracias, doña fulana, doña Sudor, qué amable es usted, no tiene sal.
tú no tendrías sal y entonces no serías salvo. Todas las obras que hagamos, por favor, no permitamos, si nos dan las gracias, gracias al Eterno. De inmediato tú llevas las gracias al Eterno, pero que sea de corazón. Si un hermano me pide oración para, vale la redundancia, orar por su salud, ya oro, ya, por fe, declaramos sanidad. En el Beshem Gadol de Yahshua HaMashiach. Muchas gracias, pastor, muchas gracias. Gracias al Eterno. De inmediato da gracias al Eterno. No te quedes con la gloria, tú no te puedes ni yo quedar con la gloria que le pertenece a Él. Baruch Hashem. Hermanos, escuchen bien. La santidad va más allá de lo que podamos imaginar. Debe ser una santidad extrema. Por eso el Eterno te trajo a esta quejilá, para que entiendas qué es la santidad. Voy a ministrar dentro de poco otra vez sobre la salvación y la santidad por los hermanitos que han ido llegando a esta quejilá, para que quede grabado también. Pero la santidad es algo más. Mira, entre las cosas de pecado, no nada más está el ir a fornicar, pues es un pecado lógico, escandaloso, la borrachera, etcétera, el adulterio, sino las cosas que se hagan esperando que te las agradezcan, a ti o a mí, eso es pecado. Cuando el Eterno llame a todos a juicio, a los impíos, no a los salvos, nosotros compareceremos ante el tribunal de Yahshua HaMashiach para recibir la corona o las coronas. De eso ya ministré, son 5 coronas. Aleluya. Bueno, y los galardones que son aparte. Pero los impíos van a recibir su recompensa. Quiero que me acompañes al Salmo 51. Esto ya lo hemos leído muchas veces, pero cabe muy bien también aquí en la administración. Es el Salmo 50, 21. Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Fuera de aquí, no los conozco. Hicimos muchos milagros. Fuera de aquí, no los conozco. Transgresores de la Torá. Tú transgrediste la Torá. Bueno, entre la Torá está el pacto de sal. Y el pacto de sal es que tus obras sean sin ningún interés, mi amado. ¿Ves cómo entonces se fue? A ver, el tema de la angustia, la felicidad y ahora el tema del pacto de sal. Entonces únelo los tres. Vas a tener mucha bendición. En el Salmo 50, verso 21, estas cosas hiciste, dice la Biblia, la Tanaj, y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entonces, todos los fornicarios, los adúlteros, los borrachos, los homosexuales, hoy se ríen, se burlan de la santidad. Pero cuando venga el juicio, que es el juicio del gran trono blanco, aquí está hablando del juicio del gran trono blanco, que va a ser después del milenio es el juicio del gran trono blanco. Yahshua HaMashiach va a llamar a cada uno y le va a decir, mira, esto hiciste. Pero a lo mejor una persona no fornicó, ni adulteró, ni fue homosexual, pero todo el tiempo estuvo esperando la gloria de los hombres, la recompensa de los hombres. Muchas gracias, muchísimas gracias, Señor, es usted tan amable. La gente quiere que se le haga la barba, que se le lambisconee, como decimos. Eso está mal, eso es un pecado. Tenemos que hacer todo sin ningún interés. ¿Se escuchó de este grupo? ¿Se escuchó de este grupo? ¿Se escuchó de este grupo? Como que no escucharon. ¿Todos escucharon? Entonces todo lo que tú hagas tiene que ser sin ningún interés. Nada. Se acabó. Para los ancianos y todos los hermanos, te llaman a orar al hospital o te nace ir a orar por un enfermo o una enferma al hospital, sea hermano, sea hermana o no sea hermano en la fe, tú vas y cuando te digan muchas gracias, gracias al Eterno. No te quedes con eso, no te pertenece ni a ti ni a mí. Baruch Hashem. Pero la gente, hermano, quiere ser reconocida, por eso hablábamos de la sociedad, de la alta sociedad. Todo el tiempo quiere ser reconocidos, hermanos. Y por eso decíamos que existen los clubes sociales, el club de no sé qué, el club de no sé cuánto. A mí, ¿cómo me invitaban a esos clubes? No acepté nada. Y aún así todavía yo no lo hacía de nuevo, pero era yo orgulloso.
Pero lo que yo te quiero dar a entender es que no, ya como Bené Israel, creyendo en Yahshua HaMashiach y siguiendo su Torah, no aceptes las gracias de nadie. O sea, sí acéptalas pues, di, gracias Señor, gracias al Eterno. Fuiste a orar porque el Eterno te dio sabiduría para orar. Si no, ni siquiera pudiéramos abrir la boca. Fuiste a orar porque tienes tus piernas sanas y pudiste ir. ¿Cuántos van entendiendo? Todo lo recibimos de gracia, mi amado. Entonces todo hay que darlo de gracia. Baruch Hashem, deja aparte el trabajo secular, eso es otra cosa. Entonces, el pacto de sal no ha sido abolido. Ustedes estaban, dice Shaul, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos. Entonces, alguien que está circuncidado, pero que todo el tiempo está queriendo recibir gracias y honra, entonces su circuncisión viene a ser incircuncisión. ¿Sí se escuchó? O viceversa. O que todo el tiempo haga obras buenas y no quiera recibir gracias, no, es muy humilde. Y de veras no es humilde. Pero no está dentro de otro pacto, no es Bené Israel. No es Bené Israel todavía. Se oye fuerte, pero el tiempo está cerca. No quiero que después el Eterno me jale las orejas o me diga, ¿por qué no les hablaste? Fuiste un cobarde. Les hubieras hablado a tus hermanos, ¿cómo estaba la cosa? Los pactos, todos los pactos, todos los pactos. Ahora te está tocando oír sobre el pacto de sal. Vamos a Ezequiel 43. Si das tu diezmo, tu ofrenda, que eso entra para la obra, grabar discos, pagar la luz, pagar las pipas de agua, mandar a hacer tarjetas, ayudar a los pobres, a la viuda, al huérfano, al menesteroso, y estás esperando que te dé gracias el Eterno por dar tu diezmo, entonces estaríamos mal. O si yo lo pensara igual, estaría yo muy mal. No, el diezmo es el diezmo es obligación de todo creyente en el Mesías. El que no cree, lógico, no va a diezmar. Y la ofrenda que sirve para alcanzar más almas. Pero a veces la gente, por eso yo cuando digo, vamos a levantar ofrendas, yo me vengo para acá y digo, alábale porque Él vive, porque sí, así me nace alabar. Y yo no me fijo quién está dando, quién no está dando, porque es Yahshua el que se está fijando quién está dando. Pero a mí me tocó esto, hermano, en algunas congregaciones cuando me invitaban a ministrar. La persona iba pasando, iba haciendo así. Ya que iba a depositar, se fijaba, se esperaba que el pastor lo viera, a que viera que daba. Y entonces ya que lo ve, su sonrisote, ya daba. Ya recibió su recompensa. Eso ya no sirve para nada. ¿Sí se entiende? No esperemos nada, mis amados. Vamos a Ezequiel 43. Alabado es Yahshua HaMashiach. Ese es otro pacto. ¿Estás dentro de este pacto? ¿O todo el tiempo quieres que te estén agradeciendo? 43, 24. Y los ofrecerás, es 43, 24, Baruch Hashem. Los ofrecerás delante de Yahweh y los Cohen echarán sal sobre ellos y los ofrecerán en holocausto a Yahweh. A ver, todos el 24, amén, por favor. Entonces estamos viendo el antiguo pacto y el nuevo. Y el antiguo no fue abolido. El antiguo es eterno. Aleluya. ¿Quién lo dice? Yahshua. No he venido para abolir la Torah ni los profetas, sino para cumplir. Baruch Hashem. Ahora, vamos a ver Lucas, vamos al Brit Hadashah, Lucas 14. Lucas 14. Entonces, ¿vas entendiendo, mi amado hermano, que las cosas hay que hacerlas sin ningún interés? Ahora, vas entendiendo, por eso les ministramos a los pastores cristianos y les ministramos con amor. Pero vamos, ellos a veces nos gritan, no, usted está loco, etcétera, o a los hermanos están locos. Bueno, entonces yo te voy a decir una cosa. Ellos están tomando el diezmo, cosa que no les pertenece. Solamente le pertenece a un Bené Israel que ministre la Torah, nada más.
nada más. Entonces ellos están tomando del antiguo pacto lo que les conviene, el diezmo, y lo demás lo escupen, ya lo hemos ministrado. Pero están incircuncisos de corazón, de carne, y no están dentro del pacto de sal, porque son unos avarientos y unos codiciosos, y van al mismo infierno. Y con esa sal los va, valga la redundancia, a salar el Señor, y los va a enviar al mismo infierno, para que su castigo sea eterno. Ahora, tú no eres pastor, ahora, tú eres congregante de esta quejila, Hanabe Shalom, gozo y paz. ¿Qué te toca a ti? Uno, entrar a los pactos, porque los pactos no fueron revocados, no fueron cancelados. Quítate lo griego, quítate lo romano, quítate todo eso. Piensa como un Bené Israel. Baruch Hashem. Ya hemos ministrado, es un resumen. Caleb no era judío, no era Bené Israel, pero su papá llegó antes a Mizraim, a Egipto, y ahí se volvió al Elohim de Israel, y Caleb nació Yehudí, y lógico, tuvo que ser circuncidado y entró a todos los pactos. ¡Aleluya! Por eso es tan importante que una persona que no está circuncidada no tome del Pesaj. Está en la Torah, y eso no ha sido abolido. Entonces la gente cuando toma, dice que la Santa Cena, pues sí, tomarán la Santa Cena, pero eso no es Pesaj. No tiene nada que ver con lo que marca la Torah. Nada. Y lo hacen con pan con levadura. Una irreverencia más. Están acumulando ira para el día de la ira. Ellos piensan que no pasa nada, pero sí pasa algo. El Eterno quiere que se hagan las cosas como Él manda, no como se nos antoja. Baruch Hashem, alábale porque Él vive entonces, hermano. Recibe Abba Kadosh. Gracias por enseñarnos. Porque tú y yo estábamos bien perdidos, hermano. Aleluya. Ahora vamos a Lucas 14, hermanos. Lucas 14. Lucas 14, verso 34 y 35. Anótenlo, por favor. Entonces debemos de ser completamente santos. ¿Sí se escuchó? Completamente santos. Entonces, ¿qué es la santidad? Vivir como el Eterno lo demanda. Vivir como el Eterno lo demanda. Lucas 14, versos 34 y 35. Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. A ver, todos el 34 y 35, hermanos. Amén. El Eterno es precioso. Yahshua habla precioso. El que tiene oídos para oír, oiga. Aleluya. Porque la oreja es otra cosa. La oreja es como la parabólica, es otra cosa para captar el sonido, pero se puede captar muchas cosas con la oreja, por así decirlo. Entra al oído, pero el oído ya eso lleva al alma. Eso es otra cosa y es físico, pero también ya el alma es espiritual. Ahora, vamos a Colosenses 4:6 y ya vamos a redondear el tema, mis amados hermanos. Entonces, pregúntate, ¿estás dentro del pacto de sal? Y tú vas a decir ahorita, seguramente el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh va a decir, hijo, hija, qué bueno que viniste a esta prédica, porque estabas fuera del pacto de sal. Qué tremendo, bendito es Yahshua HaMashiach. ¿Vas entendiendo entonces, precioso, preciosa en el Eterno, por qué ministro así? Con fuego, con celo, que guardemos la santidad, que los varones solamente vean a su mujer con deseo, pero eso es un deseo por amor. No tenemos por qué ver otra mujer que no sea la nuestra. Bendito es Yahshua HaMashiach. Colosenses 4, verso 6.
Mira lo que dice Shaul. No pasó de moda. El pacto sigue siendo el pacto. Es eterno. Colosenses 4:6. ¿Quién lo tiene? Yo lo leo después ustedes. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. A ver todos el 6, amados. Amén. Aleluya. Entonces algo que debemos de morir es al orgullo. Lo primero. Y lo voy a volver a ministrar. Ya quedó ese video. Ese sí está, sí. Pero quiero que lo oigan. Quiero que escuches el tema del orgullo. Digo en ese tema que el orgullo es como el que tiene mal aliento. El último que lo nota es el que lo tiene. Y entonces cuando llegan los enfermos, oiga, tiene usted halitosis. ¿Y qué es eso? Mal aliento. No me había dado cuenta. Mi esposa me había comentado que huele mal mi boca. Él no se había dado cuenta, pero tenía mal aliento. Así es el orgullo. La persona no se da cuenta que es orgullosa. Entonces dice aquí Shaul, hermanos, Shaul dice, sea vuestra palabra siempre con gracia. Es decir, sencillos, humildes, honestos, santos, sazonada con sal. Ahorita les voy a explicar qué quiere decir Shaul acá. Para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Entonces, anoten este resumen, hermanos. Número 1. La persona que está dentro del pacto de sal, ¿cómo se puede reconocer? Anótalo tal cual. ¿Cómo puedo reconocer una persona que esté dentro del pacto de sal? Entonces, ahora vamos a aprender muchas cosas prácticas según la Biblia. ¿Cómo puedo reconocer a este hermano está dentro del pacto de sal? Este todavía no, le falta. Esa hermana ya está dentro del pacto de sal, ya entendió, se lo ministró el Ruach HaKodesh. Esa hermana todavía no, es una orgullosa todavía, le falta algo para ser hermana siquiera. Así. Pero no estamos juzgando, dice el Eterno, juzgad con justo juicio. Pero lo hacemos para que la persona nazca de nuevo y se salve. Y no se pierda en el fuego eterno del infierno con sal. Baruch Hashem. Entonces, ¿cómo puedo reconocer a una persona que está dentro del pacto de sal, que no fue abolido? Número 1. La persona produce sed en los demás. Porque la sal produce sed. La persona produce, el Bené Israel o la Bené Israel, produce sed en los demás del conocimiento de la Torah, de Yahshua. ¡Aleluya! Entonces dices, este tiene pacto de sal. Ya está dentro del pacto de sal. Pero una persona que todo el tiempo, pastor, tengo ganas de chillar, ya no quiero orar, no ha entendido la santidad. No ha entendido. Hay que morir uno para que Yahshua viva en uno. Ya no vivo yo, mas Yahshua HaMashiach vive en. Entonces ya no vivo yo, ya no vives tú. Pero si todo el tiempo, gracias, qué bueno que me lo agradeciste, porque yo soy grande. No, eso está mal. El único grande es Yahshua. Aleluya. Entonces, produce sed en los demás. A ver, léelo como lo anotaste. Amén. Qué ganas. A ver, le vamos a echar un poquito más de sal para que se sazone más, sepa más rico, se oiga más hermoso. A ver, amén. De la Torah, no de una religión. ¿Sí se entendió? De la Torah. Entonces cuando dicen, va a venir Kais Luna, el brujo ese, pues allá voy. No, pues eso no está dentro del pacto de sal. Y quiere una milagrería cristiana, dominguera. No, eso no vale nada. Pero la persona que dice, ¿cómo? ¿Van a hablar del Shabbat? ¿De Shavuot? ¿Quién es Yahshua? ¿Cómo se enciende la menorá? ¿Por qué los hermanos prenden primero la luminaria de en medio y después esta y esta? Porque lo dice la Torá. Aleluya, aleluya. ¿Por qué se llama Yahshua y no Jesús? Mira, porque Yeshua aquí sí es salvación. Y se escribe Yod, Hei, Bab, Shin, Haim. Y se pronuncia Yahshua.
Entonces esa persona tiene hambre, sed, más bien, sed. Entonces quiere decir que el que está ministrando, tú o yo, ya estamos dentro del pacto. Pero si a ti vienen, oye tú, y tú no sacias la sed de nadie, no estás dentro del pacto. A lo mejor tú eres mamá y no te sientas mal, es para que crezcas. Y tú llegas y eres insípida, tus palabras son sin gracia allá en tu casa. Aquí danzas muy bonito y todo tu parojed y toda la cosa, pero no produces sed en tu esposo, sed en tus hijos. Es que algo está fallando, algo. No estás siendo totalmente K2, no estás dentro del pacto de sal. Entonces nos falta crecer, ¿verdad? Seamos honestos, ¿sí o no? Bueno, entonces la primera causa, o cómo reconocemos que una persona produce sed. A ver, háblame de Yahshua, háblame del Shabbat, háblame de las fiestas. ¿Qué es eso? ¿Por qué te pones esto? ¿Por qué las hermanas se ponen su parojed? ¿Qué es eso? Que produzcas sed. La gloria es para Yahshua. Aleluya. Porque si también te vas a sentir orgulloso, gracias que me enseñas Torah. Es que yo soy muy bueno, soy jajam. Mira, eso cómo lo he oído. Y para ustedes que se meten a internet, ¿cómo lo has oído? Muchos que se dicen rabinos dicen, yo iba caminando y me dijeron, adiós jajam, jajam, sabio. El único grande es Yahshua, mi amado. Aleluya. Yo cómo te voy a venir a decir, ¿saben qué? La otra vez me dijeron jajam. Qué payaso me vería yo. No estaré yo dentro del pacto de sal. Tenemos que ser humildes. ¿Se escuchó? Aleluya. Número 2. La persona que está dentro del pacto de sal evita la corrosión de los demás. O sea, ya evitó su propia corrosión, su propia perdición. Evita la corrosión de los demás. Así como la sal evita que se descompongan los alimentos. Alabado es Yahshua HaMashiach. Entonces pregúntate, a ver, ¿produces sed en los demás? Baruch Hashem, ya estás dentro del pacto de sal. ¿No quieres que nadie te agradezca nada? Es otra característica, si ya la notaste, hermano, por favor. Entonces quiere decir que ya estás dentro del pacto de sal. Bendito es Yahshua HaMashiach por tu vida. Pero una persona que no esté dentro del pacto de sal, no es salva. ¿Por qué? ¿Cómo lo podemos comprobar? Dice Yahshua en Hebreos 5:9 que Él es autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y si el Eterno te dice a ti y a mí que no seamos orgullosos, no vamos a ser orgullosos. Si el Eterno te dice que lo que hace la mano derecha, a ti y a mí, no lo sepa la izquierda, que no lo sepa. Por eso te dije, ese señor que habló al radio, cuando iba yo al radio a predicar la palabra del Eterno, oiga, ustedes tienen muchas fiestas, ¿y qué? ¿Ayudan a los pobres? Él no era digno de una respuesta mía, él no era digno. Ese no conoce ni lo que es el pacto de sal, no conoce nada. Él no tiene por qué enterarse de lo que tú y yo hacemos con los pobres, por los pobres. La gloria es para Yahshua. Aleluya. Ahora, anoten esto. La fuente principal de sal era al suroeste del Mar Muerto. La fuente principal de sal era al suroeste del Mar Muerto. A eso se estaba refiriendo Yahshua ahorita cuando dice sal buena y sal que no sirve para nada. ¿Puedo continuar? La sal tosca e impura, a la que dice el Eterno que hay que echarla al muladar a la calle para que la pisen los hombres, la oyen los hombres. La sal tosca e impura era extraída de los depósitos salinos, lógico, valga la redundancia, y era susceptible al deterioro, porque no era una sal pura.
dicen cuando pueda continuar. ¿Puedo continuar, hermanos? Era susceptible al deterioro y dejaba un residuo de cristales insípidos. A eso se refiere Yahshua. Es decir, que hay que traspolarnos a la época de Yahshua, a la geografía de Israel, para que podamos entender este precioso libro santo que es judío de principio a fin. Si no, no le entenderíamos nada. Ahora, estos residuos cristalinos insípidos serán en forma de sal. Ahora, cierra tu Biblia y cierra tus apuntes, cierra todo, pero abre bien tus ojitos. Baruch Hashem. Cuando Shaul dice, porque ya no hay judío, ni griego, ni nada, se estaba refiriendo a la que la casa de Israel, en aquel tiempo, toda la gente estaba entendiendo, o al menos los que entendían la Torá y estaban entrando a los pactos. No puedes ser miembro. Escucha bien, porque esto es muy profundo. Tienes que entender que la Biblia fue muy mal traducida. Y aparte manipulada para que la gente no entienda nada y se pierda en el Tofet, en el infierno. Una persona que está fuera de los pactos del Padre eterno no es Bené Israel, no es pueblo de Elohim. Tu pueblo será mi pueblo, tu Elohim. Entonces quieres que mi Elohim, al de haber dicho Noemí, es un ejemplo. ¿Quieres que mi Dios sea tu Dios? Le tienes que obedecer. Entonces tenían que entrar a los pactos, a lo que le correspondía como mujer, no como hombre, lógico. El pacto de sal entonces no ha sido abolido y todas las personas que están queriendo recibir honores, honras y glorias que solamente le pertenece al Eterno. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias, hermano anciano. Qué lindo es usted. Muchas gracias. Sí, dale las gracias, claro que sí. Pero tú o yo, que recibimos eso, gracias al Eterno. Cuando yo le digo a mi esposa, y es su obligación de ella, y ella lo hace con mucho gusto, le digo, muchas gracias, te quedó muy rica la comida, gracias al Eterno. Así me responde, y es su obligación, no es ninguna gracia, porque ella es Bené Israel, está dentro del pacto de sal, y entonces no se va a vanagloriar. Cuando las hermanas ponen las mesas, y es su obligación de las hermanas poner las mesas, no es ninguna gracia, es su obligación, pero lo hacen con mucho gusto. Tú ya estás danzando, pero tú ya no sabes si ellas están lavando las jarras, pero no se vayan a creer la gran cosa. La gloria es para el Eterno, ¿verdad? Entonces, tú ya estás danzando, y todos tus pasos y contentos. Yo no estoy diciendo que sea malo eso, no. Pero tú no sabes que ellas están allá lavando las jarras, lavando esto, lavando el otro, acomodando, limpiando las mesas. Gloria al Eterno. Si alguno se ha acercado y le ha dicho, gracias hermana, qué bueno. Pero las hermanas no se tienen que quedar con esas gracias. Gracias al Eterno. Porque el recibir todo el tiempo gracias, la persona se hincha de orgullo y al rato ¿quién las aguanta? No estoy hablando nada más de las hermanas. Si yo le dijera a los hermanos, qué lindo alaban, ya lo hemos ministrado varias veces, muchas gracias. No, es su obligación. No están alabándote a ti, alabándote a mí, están alabando al Eterno. Los hermanos que están sirviendo, los hermanos que están en seguridad, si tú le dices gracias hermano, qué bueno que le des las gracias, ¿no? Qué bueno, los hermanitos que cuidan, y no nada más cuidan, sino enseñan, mira qué trabajos tan hermosos, ahorita que salgas, vean esos trabajos, los que hacen tus hijos. Gracias maestro, o gracias hermano, o gracias maestra, como le quieras llamar. Ellos deben decir gracias al Eterno. Cuando me presentaron los trabajos las maestras, yo los vi aquí, ya había yo visto parte de ellos allá. Qué hermosos están estos trabajos, gracias al Eterno. Porque si yo les empiezo a decir, hermana, qué sabia eres. No, hombre, te dio una inteligencia, se está viciando, hermano. Te dio una inteligencia, el Eterno tremenda. ¿Quién va a aguantar al rato? La hermana. ¿Sí se entiende? Yo mismo estaría provocando que ella no estuviera dentro del pacto de sal. Y ella misma, a lo mejor es la pila, hermano.
ella misma a lo mejor estaría diciendo, bueno, ya, o no quiero estar dentro del pacto de sal, o no está dentro del pacto de sal. La salvación, la santidad es algo más grande de lo que te pudiste imaginar. Ahora, pongan mucha atención. ¿Todos están atentos? ¿Seguro? Ahora, analiza, no respondas. Antes de esta predicación, no respondas ni muevas la cabeza, no se trata de apenar a nadie. Antes de esta administración, ¿estabas dentro del pacto de sal? No contestes, ni muevas la cabeza, ni levantes la mano. ¿Estabas dentro del pacto de sal? ¿O estabas fuera del pacto de sal? Antes de esta administración. Ahora, ¿sabes qué te aconsejo? Que estés dentro del pacto de sal, para que no te vayas al infierno. Con todo y tu talit, o con todo y tu parojet. Así recuerda que así se ministra en esta quijilá, y no te estoy amargando la vida porque sea fiesta. Quiero que seas salvo, quiero que seas salva, porque para eso me puso el Eterno, no para payasear. Baruch Hashem, aleluya, aleluya. Ahora, tú en silencio, porque no se trata de apenar a nadie aquí, en silencio, le vas a decir al Eterno Padre, reconoce, o sea, mira, la cuestión es cuando el Eterno, ¿qué falla, hermano? ¿Se oye mal? ¿Yo oigo mal? ¿Se oye bien allá atrás, hermanos? Aquí como que se perdió algo. Cuando el Eterno me afrontó con mis pecados, hermano, caí de rodillas horas llorando, diciendo, Padre, perdóname, he sido un hipócrita, un ególatra, perdóname. Pero llorando. Y entonces el Eterno ya me levantó. Bendito es su nombre. Y la gloria es para Él. Pero si tú todo el tiempo quieres que te digan, ven a la fiesta, por favor, no estás dentro del pacto de sal. No eres salvo. Punto, se acabó. Las fiestas de Hashem Yahweh no son negociables, y menos que ya viene la gran tribulación. Si ven al Shabbat, ¿no? Entra al pacto de Abraham, ¿no quieres? Entra al pacto de sal, por favor, ¿no quieres? Tengan cuidado, porque el pueblo de Israel va a tener bendición, va a ser salvo de la ira, no de la tribulación, de la ira. ¿Quién? Vamos a ver eso después con mucho cuidado según la Biblia, con lupa lo vamos a revisar, del hebreo al original. ¿Quién es llevado en el silbido a Israel? ¿Quién? El que esté circuncidado, pero que no tenga pacto de sal, no, ese se queda a la ira y le va a caer el asteroide en la cabeza. No queremos eso, no queremos eso. Por eso hemos hablado tanto aquí en esta quejilá de la murmuración. Alguien que murmura no está dentro del pacto de sal. Es un chismoso, es un hipócrita, no está dentro del pacto de sal. ¿Te das cuenta que la Torah es algo más grande? Él es eterno, Él es precioso. Ahora, analízate, hermano, de este grupo, de este precioso grupo, de los hermanos que vinieron de otros estados de la República, seas bienvenido. Veniste, te trajo el Eterno, y no nos haces ningún favor en venir, y así hablo, perdóname. No nos ay, qué bueno, nos hicieron el favor de venir. No, hombre, veniste a aprender que tienes que estar dentro del pacto de sal. Así le estoy hablando a todos los hermanos que vienen de otros estados de la República. No les digo, qué bueno que me hiciste el favor de venir, porque le estoy abriendo una puertota para que el infeliz entre a no estar dentro del pacto de sal. ¿Sí se entendió? ¿Cuántos entendieron? Me hiciste el favor de venir. No, hombre, la fiesta es del Eterno. La gloria es para el Eterno. Todo es para el Eterno. Alábale porque Él vive, hermano. ¡Aleluya! Alabado eres Yahshua HaMashiach. Bendito eres Yahshua HaMashiach. Bendito es el Rey de la Gloria.
Así que veniste a aprender, vengas de donde vengas, seas bienvenido. Eres bienvenido, pero no nos hiciste ningún favor. El favor te lo hiciste tú mismo, porque veniste a escuchar palabra del Eterno, no payasadas del diablo. Ahora entonces cada uno de nosotros ya sabe, ¿está o no está dentro de los pactos? ¿Está o no está dentro del pacto de sal? A la mujer no le toca la circuncisión, pero le toca también estar dentro del pacto de sal. Pero si es una chismosa, tiene todo el tiempo que le estén dando las gracias a la hermanita, porque viene a barrer a la casa de oración. No viene, el día que vayas a barrer a mi casa te pago. Aleluya. ¿Es así o no es así? Entonces nosotros no tenemos, gracias hermano, bueno, pues recibe las gracias, pero no, de inmediato, gracias al Eterno. ¿Sí se entendió lo del pacto de sal? Ahora yo te hago una pregunta, pero contéstenme. ¿Fue abolido? No se oye, ¿fue abolido? Los pactos siguen vigentes. Baruch Hashem. Vamos a ponernos de pie, hermanos.